por hoy. Las cuentas claras. Las cuentas claras a las 7 de la mañana, 8 minutos. El 19 de abril denunciamos aquí en Las Cuentas Claras que el senador del partido de la U, John Moisés Besaile Fayad, más conocido como Johnny Besaile, había desviado un río para beneficiar sus fincas en el departamento de Sucre. Ayer, la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación al senador Besaile y lo llamó a indagatoria por cuenta de esta denuncia. Juan Pablo, muy buenos días. Hola Gustavo, buenos días. La Corte investigará al senador Johnny Besaile por daños en recursos naturales causados con la canalización ilegal del arroyo Canoa, la cual habría iniciado con fines de expansión agropecuaria. ¿Cómo se llama el río? San Jorge. Este río fue intervenido por el senador Besaile a la altura de la finca Santo Domingo. Esto queda en el corregimiento Los Callitos, jurisdicción del municipio de Caimito, departamento de Sucre. Es fundamental que ustedes sepan que la Procuraduría ya le había advertido a la Corte sobre la desviación del río y había presentado un informe técnico que preparó Corpo Mojana, que es la Corporación Autónoma Regional de la zona. ¿Qué dice ese informe? Que el senador Besaile construyó un terraplén, es decir, amontonó tierra para desviar el río, lo que implicó remoción y quema de la capa vegetal y orgánica, lo que, abro comillas, representa una amenaza para el equilibrio del ecosistema, contaminando las aguas que por su naturaleza se purificaban en los humedales que ahora son praderas de pastoreo. ¿Qué hicieron las autoridades? Nada. A pesar de que el informe técnico de Corpo Mojana pidió iniciar un proceso sancionatorio contra el responsable de la obra, es decir, en contra del senador Johnny Besaile, también exigió realizar el peritaje de los daños causados para tasar la compensación. El informe finaliza ordenando de manera inmediata mitigar los daños causados y reconstruir la topografía de la zona. ¿Y fue o no sancionado el senador Besaile? No, Corpo Mojana ni siquiera le notificó la resolución al senador Johnny Besaile. Es decir, que el senador desvió el río y no pasó nada hasta que ayer el curso de los acontecimientos cambió cuando entra a la escena la Corte Suprema. Exacto, el senador Besaile no solo desvió el río una vez, Gustavo. El congresista intervino el río en 3 tramos, incluso en el último tramo construyó un jarillón de entre 700 y 1000 metros. ¿Qué dice el informe de la Procuraduría, Juan Pablo? Que el senador Besaile y sus vecinos construyeron 2 canales para drenar de manera irregular las ciénagas Oscuro y Oscurito hacia el río San Jorge, acelerando su secado. En su momento, cuando hicimos aquí la denuncia, cuando publicamos la historia, usted habló con el senador Besaile. ¿Recordamos qué fue lo que dijo el congresista? Aseguró que él no desvió ningún río. No ha habido desviación, no ha habido nada, ninguna desviación del río, Juan Pablo. No, lo siento y le digo claramente, en ningún momento se ha desviado ningún río. Y allí están es decir, puede tomarse el cauce del río, ¿no? Ahí no hay ningún problema de desviación. Ni nada, imagínense desviar un río. El senador Besaile también aseguró no haber secado ciénagas. Allí es que usted sabe que hay pescadores y hay agricultores. Todos los años, entiendo yo, no es esa parte de la ciénaga, ni de los ríos, ni de los arroyos. Usted sabe que hay unos veranos que, es decir, en invierno suben los niveles de agua y en verano bajan, pero no es que se seque. ¿Sí? Por ejemplo, este año allí no ha habido afectación, no ha habido nada. A mí nadie me ha notificado de algo así. Estamos recordando lo que nos dijo el senador Johnny Besaile el 19 de abril cuando publicamos esta denuncia en Las Cuentas Claras. En ese momento el congresista también defendió su inocencia a pesar de la contundencia del informe de la Procuraduría y de la CAR. Pero en ningún momento ha habido desviación. Ha habido nada de eso. O sea, ni movimiento de tierras, ni la construcción de un jarillón, ni la construcción de un terraplén, nada de eso, como lo dice pues el informe. Eso a orilla del río, nada de eso, sí señor. ¿Sí? No ha habido. Senador, pero entonces, perdóneme, le pregunto, ¿la Procuraduría se inventó un informe de estos, un informe técnico, basado también en un informe técnico de Corpo Mojana, de la CAR? ¿Se inventó entonces todo esto y la acusación contra ustedes infundada? No puedo decir se inventó o no se inventó, pero
me imagino que deben haber los informes pertinentes y los informes que dicen que la Procuraduría o la Fiscalía o los informes que los debe tener usted, me imagino, la corporación, y como usted bien lo dijo, una investigación en la Corte. Allí deben estar los informes pertinentes que yo no sé a qué han llegado. Frente a las denuncias de los pobladores de la zona por el desvío del río, el congresista afirmó que se trataba de un contrapunteo entre pescadores y agricultores. Sí, esa denuncia fue hecha por unos pescadores, unos agricultores, que ustedes bien saben. Miren, ¿cómo le explico? Es que yo quisiera también explicarle. En la zona hay pescadores y en la zona hay agricultores. Los agricultores quieren que no haya tanta agua para poder cultivar en las barrancas de los ríos. Y los pescadores quieren que no se vaya el agua para poder pescar. Le insistía al senador Besaile si entonces todo se trataba de una confabulación en su contra. Esto fue lo que me dijo. Yo estoy leyendo acá un informe de una autoridad que además anexa el informe técnico de Corpomojana, que le fue, según entiendo acá, notificado a usted, y en ese informe piden iniciar un proceso sancionatorio por estas obras. También ese informe exige realizar el peritaje de los daños causados, habla de daños causados para tasar la compensación. Ese informe finaliza ordenando de manera inmediata mitigar los daños causados de nuevo y reconstruir la topografía de la zona. Senador, o sea, una CAR, una vaina tan importante como esta, una procuraduría, una visita a la fiscalía, ¿se van a inventar un informe de estos por hacerle daño a usted? Mire, Juan Pablo, allí a una solicitud que hizo la CAR o una notificación que me hicieron, yo mandé a mi abogado y ahí están todas las actuaciones hechas por el abogado en la CAR, y hasta ahora yo no tengo conocimiento de nada. Pues ya lo tiene. Ahí están las cuentas claras de hoy, la investigación y el llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia al senador Johnny Besaile por desviar el río San Jorge en Sucre para beneficio de sus fincas y sus negocios agropecuarios. Juan Pablo, muchas gracias. A usted, Gustavo. ¿Tiene usted información para compartir con las Cuentas Claras? Escríbanos a cuentasclarascaracolradio@gmail.com.